Bueno, pues buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Gabriela Espinosa y en esta ocasión seré la moderadora de este debate, en el cual nuestro tema central es la tortura y pues nos vamos a enfocar básicamente en la estructura de la teoría del delito, analizando pues y estudiando asimismo los presupuestos jurídicos de lo que es la punibilidad de un comportamiento humano, ya sea este pues a través de una acción o también de una omisión. Y como sabemos, pues la teoría del delito se constituye por una obra, ya sea por excelencia de la dogmática penal, y asimismo pues esta nos sirve como instrumento conceptual para aclarar todo aquel aspecto referido a un hecho jurídico, que no es otro pues sino únicamente el hecho punible en general. Partiendo de lo antes mencionado, pues vamos a dar paso a escuchar los argumentos por parte de nuestros compañeros, iniciando con la postura en contra por parte de nuestros compañeros y tienen como máximo 4 minutos para dar su aporte. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Nuestra posición en contra de la tortura. Sabemos que la tortura es el acto de infligir dolor, daño físico, psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella, con el fin de dar castigo o obtener información o más que todo de conseguir pruebas, por así decirlo, para esclarecer un delito. Estamos en contra, pues esto influye a la dignidad e integridad de la víctima, o sea, violenta estos derechos. El bien jurídico violentado en los delitos de tortura y otros malos tratos es la integridad personal. En todas sus dimensiones es violentada, debido a que se le impide a la víctima la capacidad y voluntad de actuar con normalidad. Es decir, que pueda tomar sus propias decisiones libremente. Asimismo, al violentar un derecho humano, como lo es la integridad, también se atenta en contra de su dignidad, por no recibir el trato respetuoso que se merece como ser humano. El derecho a la integridad personal sabemos que es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y a su sano desarrollo. Sabemos que en nuestro país hay diferentes códigos, tratados o también leyes, entre otros, que protegen este derecho. Sin embargo, el pilar de nuestro país es la Constitución, en la cual se encuentra consagrado en su artículo 2, que literalmente señala: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y al trabajo. Es decir, el artículo 2 protege protege el bien o el derecho a la integridad física, al igual que en su artículo 4 de la misma Constitución consagra de manera implícita, donde dice que ninguna persona podrá ser sometida a cualquier condición que menoscabe su dignidad. Asimismo, podemos mencionar el artículo 27, donde se encuentra la prohibición de aplicar cualquier especie de tormento. Aquí se encuentran incluidos lo que es la tortura, o sea, los actos de tortura o otros malos tratos. También podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 5 establece que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, reconociendo de esta manera la protección y garantía al derecho humano fundamental, que es la integridad personal y la dignidad de las personas. Además, podemos mencionar el artículo 365-A del Código Penal, donde se encuentra la prohibición taxativa del delito de tortura por parte de los funcionarios públicos, dentro de lo relativo a los delitos contra la humanidad, castigado con pena de prisión de 6 a 12 años. Asimismo, podemos decir que en el mismo artículo dice que se inhabilitará el ejercicio del cargo o empleo de la autoridad por el mismo tiempo de la imposición de la pena. Claramente, por nuestra parte, estamos en contra de los actos de tortura y de otros malos tratos, pues esto representa y constituye un tratamiento indigno, infame y reprochable, en virtud que estos atentan directamente en contra de la dignidad humana inherente de las víctimas y que en consecuencia transgreden y violentan consigo mismos todos sus derechos fundamentales. Y
al mismo tiempo no solo se violenta los derechos fundamentales en nuestro país, sino normativas internacionales donde se está ratificado. Esto es por mi parte, seguir a los compañeros. Gracias. Gracias, compañera. Pues seguidamente de escuchar el aporte por parte de ella, vamos a escuchar el primer argumento a favor. A todos, buenos días, compañeros. Mi nombre es Pablo y mi postura es a favor de la tortura. Voy a tratar de esclarecer algunos argumentos y tratar de combatir la parte que está en contra. Primero vamos a empezar con qué nos dice la Constitución. Creo que la parte que está en contra estaba diciendo que la Constitución en su artículo 2 nos dice que toda persona tiene derecho a la vida. Pero ¿qué tal si ponemos ese ejemplo? ¿Qué tal si hay un secuestrador y tiene a 2 niñas y las está sometiendo a quién sabe a qué cosas y las tiene en su casa, pero no sabemos la ubicación o no sé en qué lugar puede estar esta persona? Tenemos que hacer una equivalencia. ¿Qué derechos pesan más? La misma Constitución nos está dando en el artículo 2 que dice que toda persona tiene derecho a la vida. Entonces, ¿quién tiene derecho aquí a la vida? ¿El secuestrador o las 2 niñas? Podemos poner este ejemplo. O sea, tenemos que hacer un equivalente. ¿Qué persona tiene derecho a cuáles derechos? Por ejemplo, esta persona, el secuestrador, ha cometido el delito de secuestrar a las niñas y no sabemos qué cosa les está haciendo. Tenemos que pensar bien, entonces, cuáles derechos equivalen más. También, la otra parte que estaba en contra, mencionaba que en la Constitución, en su artículo 4, decía que el artículo 4 menciona que ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de tortura o cosas que denigren su humanidad. Entonces, el mismo ejemplo, esta persona, el secuestrador, este sujeto activo, está sometiendo a estas niñas a lo mismo. Entonces, podemos poner aquí ese ejemplo en qué casos la tortura puede concurrir en ciertos aspectos. Por ejemplo, podemos decir que el Estado está en la obligación de salvaguardar la vida y la integridad física de estas niñas. Entonces, en ciertos casos, la tortura puede concurrir en estos hechos. Recordar también que la tortura no es el simple hecho de castigar a las personas, sino simplemente de salvaguardar las otras vidas de las personas. Entonces, puedo mencionar algunos requisitos en que las torturas se puede dar y el Estado puede aceptarlas en ese caso. Se debe tomar en cuenta que es para evitar un mal y no para castigar. Y siempre y cuando debemos aceptar que este mal esté afectando la vida de la otra persona y la integridad de las personas que son inocentes. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, hay tratados internacionales que validan este tipo de hechos, pero más adelante seguiré abordando este tipo de temas. Entonces, esa sería mi postura hasta el momento. Gracias, compañero. Pues seguidamente vamos a dar paso a escuchar el argumento en contra por parte de la otra parte. Así es, muchas gracias. Bueno, en este punto, respondiendo al compañero, ¿verdad? Es preciso mencionar que las medidas que él corrobora, pues, hasta cierto punto son válidas, más sin embargo, cabe destacar de que la regulación legal de nuestro país, así mismo como el Estado y entes internacionales, han condenado a la tortura como una práctica inhumana que produce daños lesivos en la persona. En este caso, pues, se vulneran bienes jurídicos tales como la salud, la libertad, la vida y la integridad física, psíquica y moral. Ahora bien, para entender un poco más a fondo de lo que esto significa, tenemos que ver un poco el concepto de lo que es en sí la tortura. Y es que la Corte Internacional de Justicia da un concepto breve sobre lo que es. Y ellos dicen o la describen como todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinja a una persona el sufrimiento físico o mental con fines de investigación criminal o por una mayor ejemplificación para extraer información, tal y como lo regula un poco el artículo o el tipo penal en el Código Penal de nuestro país, como lo mencionaba la compañera anteriormente.
En este caso, ¿verdad?, se hace énfasis en que esta práctica no debe ser realizada bajo ninguna circunstancia. ¿Y el por qué? Pues porque, bueno, hay diferentes tipos de convenciones y tratados que la infringen. Un ejemplo muy claro, como lo mencionaba anteriormente la compañera, y asimismo otro, es la Convención Americana de los Derechos Fundamentales. En el artículo 5, donde habla sobre el derecho a la integridad personal, específicamente en su literal 2, esclarece y hace énfasis en que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. ¿El por qué? Bueno, porque estos son inhumanos y degradantes. Asimismo, ¿verdad?, toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, si nos enfocamos un poco en la teoría jurídica del delito, tenemos que hacer énfasis en todo lo que esto corrobora en cuanto a la tipificación como delito de la tortura. Y bueno, es que en este caso, ¿verdad?, cuando hablamos de la tipificación debemos ver la acción o cómo ésta esclarece. ¿En qué sentido? Bueno, ya vimos los bienes jurídicos que están siendo afectados. Ahora bien, es preciso también mencionar, ver las formas en las cuales esta se va a desenvolver. ¿El por qué? Pues porque hay diferentes tipos de tortura, las cuales se efectúan, ¿verdad?, como ya lo mencionábamos, con el fin de extraer información. Hay tortura en la cual se hace directamente, por así decirlo, cuando dos sujetos infringen daño, ya sea físico o mental, a un sujeto con el fin de extraer información, ya que el tipo penal esclarece y específicamente menciona que el agravante debe ser esta, que todo el daño sea infringido con el fin de extraer información. Ahora bien, si nos enfocamos en ese sentido, podemos abarcar los sujetos activos. ¿Y el por qué? Bueno, pues porque, como se sabe, la tortura es un tipo penal especial, no común. ¿El por qué? Pues porque se están haciendo énfasis en los sujetos que deben participar en esto. Y es que, bueno, para hacerles un poco más clara esta idea, les debo decir que para la infracción del deber, en este caso la tortura, se requiere un comportamiento punible específicamente de los sujetos que ostentan la calidad o condición descrita en el tipo, que en este caso hablamos de funcionarios públicos. En este caso, debemos esclarecer que estos funcionarios derivan desde tal vez altos mandos, como lo pueden ser autoridades gubernamentales del país o los encargados de brindar seguridad a la nación, como en este caso pueden ser los militares. Ahora bien, cuando nos enfocamos en la parte subjetiva de la tipicidad, debemos enfrascarnos en lo que es si existe culpabilidad o el dolo. En este caso, como este es un delito que no lleva causalidad, por lo tanto, debe haber una acción directa para infringirla. Podemos decir que existe ya sea dolo directo o dolo eventual. ¿El por qué? Pues porque, bueno, hay veces que la tortura se da de manera directa cuando dos sujetos infringen daño a un tercero, o en otros casos cuando un cuarto sujeto ordena a estos realizar dicha acción. Por lo tanto, se crea una acción u omisión del mismo. Así que esa sería toda mi participación por el momento, y le cedo la palabra a la moderadora. Gracias por su argumento, compañero. Daremos paso pues al último argumento de esta ronda por parte de la otra compañera a continuación. Buenos días, compañeros y licenciados. Yo estoy a favor de la tortura. Particularmente, la lucha contra el terrorismo puede salvar vidas de personas inocentes. Se utiliza no solo para infligir dolor de una víctima específica, sino que también para aterrorizar a otras personas, presuntos delincuentes. Yo considero que su objetivo es quebrantar a la víctima, destruirla como persona y negar su condición humana. Se tortura para poder evitar un mal, no para castigarlo para que pueda ser castigado después de su padecimiento. Ese mal lo es porque afecta de modo radical a la vida e integridad física de una cantidad grande de personas que además son totalmente inocentes. Las amenazas en plena cierta, tampoco cabe duda razonable si el torturado es responsable o corresponsable de esa amenaza, y puede relevarnos cómo evitar su consumación. Esa es mi participación. Gracias, compañera. Pues una vez escuchados los primeros argumentos a favor y en contra acerca de la tortura, daremos paso a escuchar los últimos argumentos por las partes intervinientes. Bueno, después de escuchar su posición, la respeto, pero claramente no la comparto. Les daré un ejemplo de lo que está pasando hoy en día en nuestro país. El estado de excepción.
donde el presidente ordenó, además de decretar emergencia máxima en todas las cárceles, donde permanecerán más de 17.000 a 700.000 miembros de las pandillas, donde todas las celdas estarán cerradas 24/7. Nadie sale ni al patio y no podrán ni ver un rayo de sol. Estas son las palabras del presidente. Claramente vemos en este caso que los reclusos están viviendo en un ambiente degradante. Para ellos, pues se les está violentando un sinfín de derechos. A su opinión, ¿creerían ustedes que lo que está haciendo el presidente es constitucional? ¿O qué es lo que en realidad pasa? Sabemos que está violentando un sinfín de derechos. Y no solo eso, sino normativas internacionales que el país ha ratificado. Podemos mencionar sobre este caso de excepción el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde especifica claramente que dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, reconociendo de esta manera la protección y garantía al derecho humano fundamental a la integridad personal y a la dignidad de la persona. Escuché que el compañero Pablo dijo que en unos casos ellos sí están conscientes que se debe dar la tortura y en otros no. Pero en el caso de los penales, hay más de 17.000 reos. Y ustedes dicen, más vale salvar una vida que otras, ¿no? Entonces, si salvamos una vida con uno solo torturando, esos 17.000 reos no importan para ustedes. O sea, ¿creen ustedes que está bien lo que el presidente está haciendo? Esperaré sus opiniones. Pero mientras tanto, les diré otro. Otro caso famoso que ha pasado en El Salvador es el caso Ruano Torres y otros versus El Salvador. Les voy a dar un pequeño resumen. José Agapito Ruano Torres fue capturado por la Policía Nacional Civil en octubre del 2000 por su presunta participación en un delito de secuestro cometido en el mismo año. Durante su detención fue sometido a torturas que no fueron investigadas y claramente fueron en frente de su familia. Posteriormente fue condenado mediante un proceso judicial que presentó irregularidades, pero nadie dijo nada. El señor Ruano Torres permaneció en prisión durante 13 años. Fue hasta en el 2015 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable al Estado de El Salvador por la violación del derecho a la integridad personal y a la prohibición de la tortura. También se le violentó el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al derecho de la defensa. Y así a ser oído con las debidas garantías. No se hizo nada. Sabemos que los que hicieron esto, los agentes, lo único que hicieron fue violentar sus derechos y por ello tuvo gran relevancia en el país. Así como este caso, hay muchos en el país que quedan impunes. Ahora díganme ustedes, ¿creen ustedes que es constitucional lo que está pasando hoy en día? Enfoquémonos en la excepción que está viviendo el país. Espero sus opiniones y gracias. Gracias, compañera. Seguidamente de esto vamos a escuchar la respuesta de la contraparte en respecto de los argumentos que la compañera acaba de dar. Escuchando los argumentos de la compañera Wendy, quiero dejar en claro luego contestaré lo del régimen que ella mencionó, ¿verdad? Quiero empezar hablando sobre el último que tocó el tema, sobre el caso Ruano Torres, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo que ese caso sí tuvo complicaciones y a opinión propia siento que siempre mantengo la postura de que debe existir tortura y quiero recalcarlo siempre y cuando existan las pruebas que apunten al sujeto activo, al sujeto actor, como que está directamente relacionado con el hecho, con el delito de secuestro. En cambio, si no encontramos las pruebas que apunten a eso, pues obviamente debemos de darle el derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Sí, solo quería recalcar eso. Y volviendo al régimen de excepción, El Salvador no dudo mucho que esté violentando pactos internacionales, ya que
la misma Convención sobre los Derechos Humanos, en el artículo 27, permite a los gobiernos suspender algunas obligaciones en caso de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad. Entonces, debemos partir de este artículo, ya que si bien el régimen de excepción, la única manera en que se dio esto y se debe utilizar siempre el último recurso, como lo establece la Constitución, entonces debemos volver al día antes del régimen de excepción. Unos días antes, 2 días antes, empezó un alza de homicidios, donde muchas personas estaban muriendo. Fue de los días donde más homicidios hubo. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente en estos casos? Pues tomar acciones inmediatamente y recurrir a este tipo de regímenes para poder acusar y quitarles ciertos derechos a estas personas que están cometiendo delitos. Entonces, lo de las cárceles, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que el presidente está dando un ejemplo. Lo que está diciendo el presidente en un momento es, voy a hacer esto, les voy a quitar sus derechos, les voy a racionar su comida, siempre que ustedes sigan asesinando, pero si no lo hacen, o sea, se les volverá a establecer sus derechos siempre en las cárceles. Pero no, lo que está pasando en las cárceles no puede, personalmente no lo tomaría como un tipo de tortura, ya que estas personas no están siendo torturadas, digamos, por así decirlo, físicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Estas personas han perdido sus derechos desde el momento en que cometen ciertos delitos. Por ejemplo, una persona, estos tipos, estos sujetos, estos mareros que andan en las calles, si han asesinado a un montón de personas, ellos pierden sus derechos al momento de hacer esas acciones. Entonces, debemos partir de esto? Por ejemplo, la compañera Wendy mencionaba sobre que esto es inconstitucional, pero no lo vemos así, ya que yo mismo lo he recalcado en la Convención de los Derechos Humanos. Y no solo eso, ¿qué nos dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que nuestro país, El Salvador, también ha firmado, ha ratificado, que los gobiernos pueden suspender algunas de sus obligaciones bajo el pacto en que situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación? Entonces, cuando nos presentamos ante la tortura, que es el tema principal aquí, es, para ponerlo de ejemplo, un sujeto viene y amenaza con que pone una bomba en algún lugar público donde exista el máximo de gente, niños inocentes, pero él no dice en qué lugar es, solo dice he puesto una bomba y la he puesto donde muchos van a morir. El Estado está en la obligación de preservar la vida de estas personas. La misma Constitución dice que la persona es el origen y fin del Estado, entonces el Estado debe preservar estas vidas. Entonces el Estado debe tener la obligación con sus funcionarios, como lo mencionaba el compañero, que en el Código Penal, en el artículo 366 mencionaba que los funcionarios deben ser, que están prohibidos, ellos tienen prohibido la tortura, pero el Estado debe, en ciertos casos, debe concurrir esto y debe limitar ese artículo, siempre y cuando concurren estos casos. Entonces el Estado debe torturar a ese sujeto para sacarle la información y así salvar muchas vidas de inocentes. Entonces, en casos así es donde debe concurrir la tortura, no en todos los casos, solo en casos donde vidas de mucha gente, no solo de muchas, o sea, puede ser de 2 también, o de una persona, esté en peligro por un sujeto que esté amenazando y esté denigrando su integridad física, o por así decirlo, esta misma persona esté torturando a esa otra persona, el Estado debe hacer lo posible para salvar la vida de las otras personas y torturar a esta otra persona. Solo en esos casos debe concurrir la tortura. Eso sería mi intervención a favor. Gracias, compañeros. Pues últimamente vamos a escuchar el último argumento, valga la redundancia, por una de las partes. Bueno, sí, para recalcar de último, ¿verdad? Lo que el compañero menciona es hasta cierto punto relevante, pero es que en este caso, cuando hablamos de tortura, ¿verdad? Ya hacíamos énfasis en todos los tipos en los cuales se desenvuelve. Y bueno,
creo que no hay que enfatizar tanto en el hecho de que estas personas han cometido crímenes o que han perdido todos los derechos fundamentales, dado que, como sabemos, los derechos fundamentales específicamente ellos mismos se autoprotegen y especifican de que no pueden ser retirados de ninguna persona. ¿El por qué? Pues porque son indelegables. Estos pertenecen desde que nacemos hasta que morimos. Y ahora bien, otro punto a mencionar es que el recabar o catalogar a una persona con menor grado de importancia infringe contra los principios del derecho en general. ¿El por qué? Pues porque este es puro y asimismo cataloga que todos debemos de poseer las mismas garantías y condiciones de vida, sea o no que seamos culpables en el cometimiento de algún delito. Y otro punto a mencionar, ¿verdad?, es de que en el caso de que, por así decirlo, se enfatice en querer como legalizar o de alguna manera aceptar esta práctica, implicaría en el hecho descontrolado, ¿verdad?, de que si lo vemos desde otra cosmovisión, puede provocar ciertas vulneraciones al derecho. ¿El por qué? Bueno, pues porque aunque los mecanismos de defensa existan para contrarrestar esta práctica, siguen habiendo muchos casos e incluso estamos lejos de su erradicación. Y ahora bien, marginar esta práctica es un hecho con precedentes en el cual pues, se le permita a alguien infligir daño a otro, creo que sería un grave error en cuanto a la preservación del derecho en general para con todos los ciudadanos. Así que esa sería mi parte final, ¿verdad? Y no sé si tienen algo que agregar ellos por su cuenta. Gracias, compañero. Pues luego de haber escuchado los argumentos, podemos concluir que la tortura, como bien lo mencionaron nuestros compañeros, es un acto inhumano que no está permitido dentro de nuestro sistema jurídico. Y enfocándonos básicamente en esto, pues sabemos que se violentan bienes jurídicos de las personas, como lo son la integridad física, la integridad personal. Y asimismo, pues estos sujetos estarían violentando tratados que nuestro país ha ratificado internacionalmente, respecto a este tema, el cual es la tortura, ya que también, pues, se dice, pues, que este acto es penado, puesto que existe una plena intención de infringir el daño a otro sujeto.